mira, primero que nada, salud. 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 Este es agua bendita. Me encanta, güey, porque sacamos los vasos para que no se vieran marcas. Y toda la marca ahí, güey. Me vale ver. Sí. Bueno. Bueno, bienvenidos a su podcast, Los Ingeniosos. Este va a ser ¿qué? ¿El tercer episodio ya? Ya el tercer episodio. Vamos 3 semanas seguidas trayéndoles las mejores historias, las mejores pláticas y las mejores mentiras de ingeniería. Más que nada las mentiras. Yo soy Sayam Salinas. Yo soy Adrián Flores. Y el día de hoy, aprovechando el mes patrio en el que los mexicanos nos disfrazamos de mexicanos, vamos a... En el que los mexicanos se sienten orgullosos por ser mexicanos. Ajá. Porque todo el resto del año, güey, se creen gringos, güey, o europeos. Whitexicans, o obviamente. whitexicans, güey. Whitexicans que piensan que son europeos o no sé, descendencia francesa, güey. Sí, todo nada más porque, pues, no sé, tienen ojos de color o algo así, güey. Bueno, pues Porque están pelones y porque tienen están ojos pelones, de color. sí. Aprovechando que estamos en el mes patrio, te traje algunas historias interesantes que tal vez tú ya las conoces, pero vamos a hacerle como que no las conoces y que te vas a sorprender, por favor. Muy bien, Apóyame con eso. Déjame empiezo a olvidar todo. Entonces, lo primero de lo que quería hablar, güey, ya lo tengo aquí preparado, y es sobre el primer vuelo mexicano. El primer vuelo en territorio mexicano, güey, el cual sucedió en el año 1909, güey. En 1909, pero primero te voy a platicar un poco sobre Tomás Braniff, un ingeniero gringo que llegó a México y se hizo muy cercano al mandato de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Fue el que ayudó a hacer el ferrocarril de Veracruz. El ferrocarril. El ferrocarril. Porque, pues, ya ves que Porfirio Díaz se creía también muy francés. Sí. ¿Viste cómo conectaste los chistes, güey? Sí. Puta madre. Barra. Y pues al final del día este vato pues se hizo de una muy buena fortuna, güey. Tuvo demasiados negocios gracias al mandato, al porfiriato, estos 30 años de reelección de lo que se podría llamar un dictador cualquiera. ¿Sí? Bueno, y gracias a todos los negocios que hacía para el gobierno, güey, Tomás Braniff amasó una gran fortuna y tenía demasiados terrenos y la chingada. Pero del que vamos a hablar, el interesante aquí es Alberto Braniff, su hijo, quien era... ¿Por qué Braniff? O sea, su hijo Así postizo. se llamaba, ¿no? Así se llamaba. O sea, ¿era su hijo o hijo postizo? Era su hijo. Ok. Tomás Braniff. Y no se Alberto apellidaba Braniff. Díaz. No, ¿Por qué no? era Braniff. Entonces era Porfirio Braniff. El hijo de Tomás Braniff, chingada madre. Ok, no de Porfirio Díaz. No, güey. Sos pendejo. No, madre, güey. Pero no dijimos que ahora iban a ser cortos los... Ya valió madre, güey. No, ya. Bueno, el punto es que este Alberto Braniff... El hijo de Tomás Braniff. El hijo de Tomás Braniff era un entusiasta, güey. Era demasiado aventurero. Le encantaba andar activo. El pedo, Le sí. encantaba el pedo como nosotros. Y el vato, pues, decidió en 1909 comprar un biplaza Boysin. Un biplaza que, como podemos ver, muy avanzado, güey, tecnológicamente. Podemos ver aquí una rueda de triciclo. Se parece mucho a los aviones actuales. Claro, güey. Sí, no. Y más porque está hecho de papel, las alas. Las alas y todo. No, el motor no estaba hecho de papel. No. No todo estaba hecho de papel, Exacto. el motor no. Entonces, este era un avión biplaza, güey, marca Boysin. Financiado por el mandato de Porfirio. Obviamente. Entonces le costó como 80 billones. No saqué el dato de cuánto le costó, güey, pero... Sí, se lo financiaron. Más adelante vas a ver que no estaban tan caras las cosas. Bueno, el avión medía 10.5 metros, güey. ¿De envergadura? Supongo que de envergadura. De envergadura no es que tenga la envergadura, sino es de en un extremo del ala al otro extremo del ala, se llama la envergadura, que es la longitud De punta de ala a punta de ala. Bueno, medía 10.5 metros, pesaba 550 kilogramos. No, ¿cómo era? Imaginación. No, la otra de FYI o una mamá así, güey. Bueno, proseguimos, eso lo vamos a cortar, no se preocupen. No lo voy a cortar.
Bueno, pesaba 550 kilogramos, güey. Y tenía una hélice de acero que llegaba hasta las 12,000 revoluciones por minuto. 550 kilogramos, o sea, todavía pesaba 50 kilogramos más del récord mundial de peso muerto que tiene, según Muy esto, buen Raptor dato, Johnson. Muy buen dato. ¿De cuánto fue? Bjornsson. ¿De cuánto fue? De 503 kilos. Bueno, Es el récord. nos dejan en los comentarios, por favor, si les interesan los datos pendejos de Adrián y si está mintiendo o no, por favor. Porque yo no sé el dato. Es que Eddie Hall, que es uno de los que competía en los hombres más fuertes del mundo, Ajá. el Strongman. Él tuvo primero el récord, que levantó media tonelada, 500 kilos. Ok. El vato ni se acuerda cómo lo levantó. Pues no, güey. Es que se desmayó, ¿no? Sí, se desmayó, le empezó a... O sea, le cambiaron los ojos de color, le empezó a salir sangre, el vato convulsionó, se lo llevaron al hospital. Como el conejo que con el elefante. Sí. Bueno, entonces, y tenía un potente motor, güey, muy avanzado, que, o sea, esto no era un carro de Fórmula 1, güey, esto era algo más, güey. Un motor NV de 25 caballos de fuerza, cabrón. Una aeronave tan moderna como lo podemos ver aquí en la imagen. Aquí vemos al poderoso Pero tenía... Alberto Braniff. Ahí ya existía el motor rotativo. ¿O era un motor de combustión normal con su eje que...? No, este era un motor normal. Sí, hasta que empezaron a sacar ya los aviones. Más adelante ya vamos a ver. Tengo varios datos así de aviación mexicana, muy interesantes, güey, que pues el punto principal es eso de quitar un poco. ¡Bravo! Ah, no estamos aplaudiendo. Ningún mosquito ha sido lastimado en este. Sí, en no, este es podcast, que estamos en la aplaudiendo grabación de este por podcast. ¡Viva México, cabrones! Desde el punto, güey, es que pues nos quitemos ese prejuicio, güey, de pensar que México no vale madre, que somos un país tercermundista. Que no, verdaderamente estamos es que México, aunque muchos no lo crean, está catalogado dentro de todos los demás mundos como un país primermundista. Creo que está catalogado como un país, güey. Sí, Como todos los demás países. Sí. No, pero está Entonces, catalogado dentro por de un favor, país primermundista por el respétennos, por el respétennos. Producto Interno Bruto, no tanto por la condición. Ahorita en la que estamos viven los en el mexicanos. puesto 14, creo, 15. Ujú. Hemos estado en el 8º, güey. Es el mejor puesto que hemos estado por PIB. Y fue, creo, que cuando... ¿Ah, Calderón o qué? No me acuerdo si con Fox. No, fue antes de Fox. Fue durante las épocas Con Cedillo. priistas. Fue con las épocas priistas. No, porque ha sido Cedillo como también 3 fue ocasiones, panista, ¿no? Ah, no. Cedillo, nada más han habido 2 panistas. Ah, sí, sí. Nada más 2. Sí. Bueno, sigamos con el tema porque luego va a durar 8 horas, ¿no? Este podcast. Pero estaría bien, güey. Así ya grabamos, no sé, 6 podcasts en uno solo. Sí, 6 Está horas madre. de podcast. Entonces, bueno, Alberto Braniff empezó a finales de 1909, güey. Ujú. Por ahí de los más o menos el día, ¿qué será? Era como el día Era un viernes. 6, era un día 6 de diciembre, güey. Cuando empezó Viernes más o 6 de menos. diciembre, sí. No me acuerdo. Ah, sí me acuerdo de esa vez, sí. Bueno, entonces. Nos pusimos una pedota el jueves, güey. Entonces, güey, tanto que le metí al puto guión y tú nada más te vienes a sentar, cabrón, y me interrumpes. No, Bueno, él empezó a intentar volar, güey, en los llanos de Valbuena, güey, Ciudad de México. Estos eran unos terrenos llanos, obviamente, propiedad de la familia Braniff. ¿Cuánto duró el vuelo? Todavía no llegamos a volar. Espera. Entonces, él utilizó este lugar porque estaba muy amplio y estaba, pues era todo un terreno baldío, por así decirlo, llano, sin nada, güey. Entonces, este terreno, los llanos de Valbuena, güey, después se le puso el nombre como la cuna de la aviación mexicana porque fue utilizado también después para muchos pruebas, muchos vuelos y muchas cosas así. Entonces terminó siendo la cuna de la aviación mexicana. Más o menos en estos años, güey, hasta los años 30, fue la época dorada de la aviación mexicana, güey. Pero donde el vuelo de los hermanos... fue como en 1800... ¿De los hermanos Wright?
Sí, de los hermanos Fue en Wright. 1830 y algo, ¿no? O no me acuerdo. Según yo fue después, ¿no? No me acuerdo. Según yo, a ver, vamos a buscarlo. No, según yo fue en 1903. 1903. 1903, perdón. O sea, 5 años 1903. después México ya estaba Estaba intentando volar. intentando volar, intentando mejorar todo lo de los hermanos Bueno, Wright. 6 años. Ponle tú 6 años. Porque es 1909. Sí, porque, digo, aunque ustedes no lo crean, la aviación no tiene casi nada de existir. Sí, ya había un poquito. Y los avances que se han tenido son bastantes. Y México ha sido partidario de muchos de esos avances. Exacto. Por ejemplo, Bueno, ¿en qué me quedé? continuando con ¿En qué me todo quedé? Ah, bueno. de la entonces, cuna de la aviación. Exacto, ahí fue la cuna de la aviación, güey, y se hicieron demasiadas pruebas, demasiadas vuelos de entrenamiento. Todo lo que tenía que ver con aviación en México casi se hizo ahí, o estaba relacionado o se probaba en los llanos de Balbuena. Y este señor, güey, Alberto Braniff, estuvo 13 días intentando, güey, volar. Fueron 13 días, imagínatelo, güey. 13 días de que llego yo y le digo a todo el pueblo, oigan, voy a volar, vengan a ver. Vengan todos, güey. Primer día, güey, pues imagínate un chingo de 400 gente, güey. personas, Todas las sí. personas de Ciudad de México ahí viendo, güey, reporteros y la Parecía chingada, un güey. rave y todo, sí. O sea, te pongo en contexto, güey. Nadie había volado un avión en Latinoamérica, güey. Nadie. No, pues México fue... 6 años después del primer vuelo Exacto. internacional, güey. Del primer vuelo del mundo. Sí. Porque no fue vuelo internacional, fue un brinquito. Sí. Un brinquito, carnal. Voló 12 metros. Los hermanos Wright volaron como 12 metros nada más. Entonces, él... Y el mayor problema, ¿cuál crees tú, güey, como ingeniero que estuvo en aeronáutica? ¿Cuál crees tú, güey, que era para poder volar en la Ciudad de México? ¿Qué? Repíteme la pregunta. El mayor problema para volar en la Ciudad de México. La altura. Exactamente, carnal. ¿Por qué la altura? La altura porque tienes menor oxígeno entre más altura, por Ajá. la presión que tienes dentro Ajá. de. Entonces, por eso mismo, muchos de los carros dentro de la Ciudad de México. ¿De qué depende la fuerza de sustentación de un avión? ¿De qué factores del aire? Pues mucho depende de la densidad del aire. Exacto. La densidad, güey, entre más arriba estás, es menos denso el aire. Menos y oxígeno, menos combustión, eso genera menos todo. mucho menos potencia y genera mucho menos fuerza de sustentación, güey. Sí, tienes mucha menos combustión, entonces por eso muchos carros también actualmente dentro de la Ciudad de México, si son naturalmente aspirados, Ajá. producen menos potencia que la real. Efectivamente. Bueno, entonces él estuvo 13 días buscando la mezcla correcta de combustible, güey, para lograr la potencia necesaria. La mezcla, o sea, lo mezclaba con agua Sí, eso yo lo hago con mi carro. Sí lo hice una para vez. que rinda, Sí lo hice una vez. para que se limpien las bujías y todo, sí. Obviamente. Le echas tantito jabón, azúcar, agua. Pero tiene que ser detergente, güey. Sí. Si no, te lo Tiene que jodes. ser ACE, porque ACE lo hace. Exacto. Entonces, fueron 13 días, güey, que el vato le decía a todo el pueblo, iban y, no pudo volar. Nada más veían cómo la aeronave iba, era un carro muy, muy grande y aparatoso, güey, que se movía más lento que los carros. Que nada más se iba de... Parecía bochito Imagínate el subiendo. pinche ruido, cabrón. Sí, No, güey. cabrón. Total, fueron 13 días, güey. Y por fin, güey, el 8 de enero, ¿El 14º día o el tercero? 13º, 14. Déjame decirte algo, güey, que tal vez ya sabías, pero la historia de México está bien mal contada, güey. Bien mal. ¿Cómo se dice cuando la vas registrada, güey? Sí. Güey, en unos lugares decía que fue un domingo, que el 8 de enero era un No, te domingo. estoy diciendo que era un viernes. En otros decía que era un sábado, en otros decía que era un viernes, güey. En unos decía que voló el 9 de enero, en otros decía que el 7 de enero. Güey, era un desmadre, ¿sí? Entonces, agarré como que de las fuentes más fiables, güey, como Wikipedia. Sí. De buenastareas.com. Exacto. El rincón del vago. Total. Lo bajé de un torrent. No, de hecho, ¿te acuerdas cómo se llamaba el que te hacía las tareas de Shark Tank? ¿Sí lo viste? Sí, lo Bueno, hazte cuenta que les dije, oye, voy a hablar de esto, me hacen por favor el script. Nada más con puras ideas principales, porfis. Y ya. Entonces, bueno,
Por fin, güey, el 8 de enero de 1910 logró volar, cabrón. 13 días después de intentos. No fue después de 13 días. Fue después de 13 intentos. Después de 13 días intentando volar, logró encontrar la mezcla correcta de combustible, güey. Y con esta aeronave tan avanzada, güey, que tenía, pues yo creo que una hélice de barco o algo así. Pesaba más la hélice Sí, que el güey. avión. Pues era de acero, cabrón, imagínate. No, sí, pesaba más. Por fin logró volar, güey. Y adivina qué sucedió, güey. Había tanta gente para atestiguarlo, güey, que se pudieron contar hasta un reportero, güey. Ya no había nadie, güey. Porque ya todos decían de que, güey, es otra vez el niño gritando lo del lobo. De que, hey, güey. Ay, la gente dice que va a volar, ya lleva toda la semana diciendo. Y así, güey, fue como esta gran aeronave, güey, pudo emprender el vuelo, güey. Avanzó rectamente por los llanos, güey, por la cuna de la aviación mexicana, güey. Total, después de medio kilómetro logró despegarse 15 metros del suelo, güey. Fue Despegar, no avanzar. despegar. O sea, Ajá. arriba, Ajá. altura total. Sí, su altura llegó a los 15 metros del suelo del suelo donde estaba. O sea, duró 500 metros en el suelo. Ajá, avanzando hasta que se pudo levantar. Quién sabe cuánto duró arriba. Y luego, ¡pum!, cayó, o sea, aterrizó de nuevo. O sea, hizo esto, güey, literal. Fue avanzando, se levantó, cayó. Y ya. Es que se le acabó la gasolina Pues después sí, de güey. 500 metros. No, dijo, bye. No, creo que sí aguantó. O sea, creo que avanzó, despegó tantito, cayó, rebotó y luego ya emprendió el vuelo a 15 metros de altura sobre el terreno sobre el terreno de los llanos de Valbuena. Y después ya aterrizó, güey. Regresó y aterrizó. O sea, sí hizo una maniobra, sí voló. Sí. Excelente. Y así fue, güey, como pudo desbloquear el logro. 2 logros, güey, de Xbox. Los cuales fue el primer vuelo en México y en toda Latinoamérica. Y el segundo logro fue marcar un nuevo récord mundial de altura, güey, sobre el nivel del mar. Ya que en esta época nadie había logrado volar por encima de los 2.240 metros. Y él logró volar por encima de los 2.240 metros. Con ese avión. Con ese avión. En ese vuelo. En ese primer vuelo, ¿cómo? Te preguntarás por qué. Entonces, porque la Ciudad de México está a 2.240 metros, güey. Él voló a 15 metros de altura, pero sobre el nivel Pero del tú mar. sabes que para volar, güey, o sea, lo que necesitas no es empujar el aire al suelo, güey. No. Es atravesar el aire, y si tienes menos densidad de aire, es más difícil que te sostenga esa atravesada de aire. Oficialmente. Bueno, te digo, güey, entonces, o sea, aparte de ser el primer vuelo, que un mexicano, güey, haya hecho el primer vuelo en toda Latinoamérica, marcó un récord mundial, güey, de altura, al volar a más de 2.240 metros de altura, güey. ¿Qué opinas acerca de esta gran hazaña, güey? Aquí podemos ver otra toma de la aeronave, güey. No, hombre, güey. Yo digo que sí llega a Mach 1, güey. Fácil. No, ese rebasó la prueba. Oye, güey, no sé si es un avión, güey, o si es un triciclo de elotes. Qué buen tren de aterrizaje tiene, carnal. Pásame una, please. ¡Oh! Ya hice mi desmadre. Pero, digo, es que como quiera todas las aeronaves dentro de esa época pensaban que entre más alas, más poder de sustentación tenían. Pues al final del día es cierto, pero estás metiendo demasiada resistencia. Sí, pero es que empezaron los biplanos y los triplanos. Sí. Que, digo, en lugar de decir aumento mi superficie alar, decían, pues pongo más alas. Pongo más alas, sí. Porque todavía todos los conceptos que ahorita ustedes pueden conocer de la aeronáutica, pues no se conocían. Sí, no, claro. Ellos volaban a prueba y error, no. Estaba 100% en pañales, güey. Pero no, ahí estaba todavía ni gateando. Pero aquí podemos ver un periódico, güey, de la época. El récord de altura en México. O sea, estos son el tipo de ¿En cosas. México o mundial?
No, del mundo, güey. Esto fue del mundo. Pero, o sea, el récord de altura en México. Sí, Que fue en México. o sea, que se rompió en México. Sí, porque a final de cuentas Cabe los destacar, hermanos... y cabe destacar que Alberto Brani, sí era mexicano, güey, porque nació en México. México. Ya, o sea, aquí nació en México y ya toda su familia. De hecho, creo que le han dado reconocimientos a descendientes de Alberto Brani cuando es el aniversario de esta tan, tan emotiva hazaña de un mexicano, güey. Sí. No, y va a haber más. Y por ejemplo, esto sucedió, ya dijimos, en el 2010, inicios de... 2010. Digo 2010, en 1910. 1909, 1910. En 1910. Y este mismo año es cuando se daba el inicio, güey, a una revolución. La Primera Guerra Mundial fue hasta 1915, 1914. Pero se daba el inicio, güey, a la revolución, güey, por el mandato del Porfiriato, güey, en donde se levantaba Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz y era elegido presidente. Pero se levantó con la pata izquierda, ¿o qué? Mataron 3 años después, güey. ¿Quién le mandaba? Bueno. Porque Porfirio Díaz dijo, yo me voy a mi natal Francia. Confirmo, mi natal Francia, chingada madre. Entonces, en 1911, güey. No, pues mis más sinceras condolencias a toda la familia real. Si se sienten mal, ustedes saben que siempre van a tener una cara. Bueno. La Sugar Mama más... Bueno, gracias por los comentarios, güey. No vuelvo a hacer un puto script en mi vida, güey. Mejor vengo a hablar nomás a lo pendejo, güey. ¿Estamos siguiendo tu script? Total. 1911, güey. Cuando se acaba el porfiriato y entra Francisco y Madero, Panchito y Madero. ¿Sí viste mi chiste de escribirlo con Y? Güey, Es que entraron 2 presidentes, Francisco güey, y Madero. Exacto, eran 2 presidentes, güey. Fue la primera vez que... Francisco Ignacio Madero. No era Francisco Ignacio, era Francisco y Madero. Eran 2 personas distintas. Sí. No. Güey, toda mi primaria pensé que sí eran 2 personas distintas, güey. Sí, así como Miguel Hidalgo y Costilla. Ajá, exacto. Y yo decía, ¿por qué es tan importante si trae una costilla o no? ¿Para qué trae la costilla? Pues es que tenía la costilla que le quitó Eva a Adán. Confirmo. Total, güey. ¿Y los 400 nombres que tenía Porfirio Díaz? Total, güey. En 1911, otra vez. Güey, es que me pierdes, cabrón. Ok. Me pierdes demasiado. Ubícate. Estoy perdida. Entonces, en 1911, güey, por ahí de noviembre, finales de noviembre, la empresa francesa Moissant International Aviators, con sus lujosos y avanzados aviones, güey, hacía demostraciones muy interesantes en la Ciudad de México, güey. ¿Okay? Hacía demostraciones para venir a promocionar sus aviones, para venir Como a promocionar... ya tenían el récord, dijeron, aquí le vamos a apostar. Sí, o sea, pues... Y aparte, aunque había salido Porfirio Díaz de la presidencia y estaba todo esto de la revolución y todos estos años tan difíciles para México, güey, aún así las relaciones entre las empresas francesas y el gobierno mexicano siguieron en pie, güey. Sí. Y lo podemos ver con este acontecimiento, güey. Pues es que a final de cuentas, Francia y México durante muchos años tuvo una muy buena relación. Sí, güey, tenían una buena Hasta relación. la guerra de los pasteles, sí, donde... No les vamos a pagar los pasteles, güey. Pero los pasteles se quejaron. Nosotros no nos quejamos por el oro que nos quitó España. Y ustedes se vienen a quejar por unos pasteles que no les pagaron. Nada más les aviso a todos los de intercambio que sean de España, güey. Regrésense a sus tierras si no quieren ser apedreados este 15 de septiembre. O nos regresan el oro y ya pueden entrar. Pero si no hay oro, no hay visa. Total, el punto es que en una de estas demostraciones, güey, que obviamente se llevaron en la cuna de la aviación mexicana, a los llanos de Balbuena, güey. El día domingo 30 de noviembre, sin ningún aviso ni nada, de repente llegó el presidente de la República, güey, a presenciar los... Don Francisco y Madero. Don Francisco y Madero. Llegaron los 2 presidentes de la República, güey, a presenciar
la importante demostración de aviación, güey. Y fue donde se acercó a platicar con el piloto Josh Diot, que estaba pilotando un de Producing Biplaza, no sé cómo chingado se diga eso, güey, pero era un biplaza. Es de Producing Biplaza. Ok. Ujú. El pudín que es un biplaza, güey, con una longitud de 8 metros de envergadura, 10 metros de longitud, güey, o sea, de nariz a cola del avión, y pesaba 280 kilogramos, güey. Aquí ya tenía un motor rotativo de 7 cilindros, güey. Y nada más para aclarar, güey, el motor rotativo no es el Wankel, es un motor No, el literal. Wankel es el Dorito y el motor rotativo es el... Ajá, es el Dorito, sí. Sí. Y el motor rotativo es un motor radial un motor radial es... Ahí les pones las Es un imágenes motor, de sí. un motor rotativo Sí, y el Wankel exacto. para que vean. Exacto. Porque el Wankel Entonces, es desarrollado el por motor la rotativo, pantalla. güey, esto es lo que siempre se me hizo bien pendejo, güey. El motor rotativo, güey, en vez de girar el cigüeñal y el motor estar estable, giraba todo el motor, güey. y el cigüeñal estaba estable, güey. Entonces todo el motor giraba junto con la hélice, cabrón. Sí. Güey, está de que a quién se le ocurrió. Pero extrañamente ese era el motor más barato para fabricar en ese entonces, güey. No, y Más es... que los radiales. Sí, pues es que dentro de ese tiempo, avance que se tenía, avance que se aplicaba. Ujú. Entonces, digo, estaban un avance, lo aplicamos, un avance, lo aplicamos, un avance. Sí, lo y aplicamos. más porque venía todo lo de la Primera Guerra Mundial. Sí, pues es que ya empezaban a tener todos los conflictos dentro de la Primera Guerra Mundial y dijeron, pues la guerra aérea va a ser lo del futuro. Y ahí es Exacto. donde ni siquiera todavía no conocían la guerra aérea, pero luego nos metemos en ese punto. Exacto. Si quieres. Entonces, se acercan Francisco y Madero, güey, a platicar con el piloto. Y el piloto muy amigablemente lo invita a este ataúd volador, güey. Tú súbete, no pasa nada. Y le dice, oye, ¿y si te subes? Mira, lo bueno es que no tenían YouTube en ese tiempo. ¿Por qué? Porque hubiera investigado de primeros vuelos y hubiera visto todos los vuelos Todos los fallidos intentos. de, no, mira, yo me pongo estas alas y me lanzo a este edificio y no, pues. Sí, güey, muchas gracias a esos cabrones que hicieron tantos avances. Bueno, no hicieron tantos avances, pero mínimo se divirtieron. Mira, dentro de la Murieron por la ingeniería, ciencia. aunque tu idea no funcione, es un avance, porque ya no sabes qué camino tomar. Exacto. Ya sabes qué camino no tomar. Exacto, ya sabes qué camino no tomar y qué camino tomar, pues no. Dijiste, ya no sabes qué camino tomar. Y dije, ¿what? No, pues ya no sabes, pero porque ese camino no lo vas a tomar. Pero cualquier avance que tú tengas aún Sí, así, pues es como lo de la bombilla que... sí, tu hipótesis no se cumpla, sigue siendo un avance, porque ya puedes eliminar esa hipótesis dentro de todas las posibles demás que tú puedas tener. Entonces, ya estaba hablando ahí Madero con el piloto George Diot, que no, insisto, no sé cómo se deba decir en francés, pero Jorge Idiot, no sé cómo se diría. Jorge Diot. Jorge Diot, pues se le hizo una buena idea al presidente de México, güey, subirse a un avión en el año 1911, cabrón. El día 30 de noviembre del año 1911 fue marcado históricamente en México como el primer vuelo de un presidente en funciones en todo el mundo, güey. Fue el primer vuelo presidencial. Y ahora tenemos un presidente que no quiere un avión presidencial, güey. ¿Qué pedo? No, pues es que Muchas veces se nos olvida la grandiosa historia de México, güey. sí. Lo grande que ha sido México como para que llegue cualquier persona a decir, no, pues ¿para qué? Lo ocupo, no lo ocupo. No, pues es que yo vuelo comercial. Y así fue como durante... Ah, no, es que dice, no, es que yo vuelo comercial. ¡La madre! Entonces así fue como durante 12 minutos el presidente Francisco de Madero estuvo a punto de morir. Y no lo sabía. En una máquina mortal. En una máquina mortal de esa época. Y así, güey, fue como toda la gente, güey, pues imagínate, güey, haber visto a tu presidente ser el primer presidente en subirse a un avión, güey. Tú nunca habías visto un avión en tu vida y de repente ves que el presidente va y se sube. Y dice, yo me subo. Oye, dato interesante.
dentro de los avances de los motores. Y aquí podemos ver una foto. Obviamente esta no era la hélice que tenía, güey, porque esta es la hélice en agua. Cosa que vamos a comentar después. Exactamente. Pero Pero este es el avión, güey, o sea. Ya se ve muy distinto al otro. sí. Mínimo. Pero, dato interesante, de 25 a 70 caballos es una gran diferencia en motores naturalmente aspirados. Sí, claro. Te Y creo. luego todavía es más diferencia en la altitud de la Ciudad de México. Sí. Entonces son cosas que dentro de los avances y dentro de toda la era de los avances tecnológicos, La era de la que- industrialización, ¿se de podría decir? sí, de la industrialización mexicana y mundial, digo, Ujú. la mayor cantidad de avances tecnológicos que se han vivido ha sido en todo el siglo pasado, en Sí, todo el claro, milenio güey. pasado. Claro, es que ahorita ya los avances son, se podría decir, menos tangibles. Es Como que- todos los avances en la física cuántica, o sea, ahorita no estamos aprovechándolos. Todavía no tenemos el No. know-how de cómo aprovecharlos, ¿sabes? Sí, pero pues están. Pero a Están. final de cuentas, digo, fueron demasiados avances y el aumentar ese caballaje con los motores que tú tenías y apostándole a la pura combustible fósil, digo, es algo que hay que recalcar y decir, oye, pues los avances que se tuvieron y se han tenido son muy grandes de comparación de lo que se tenía antes. Sí, claro. Y por ejemplo, te digo, Francisco y Madero se quedó maravillado de los aviones y dijo, por aquí es, los aviones nos van a servir demasiado para algo. Tal vez no sabía para qué, pero él decidió comprar 5 monoplazas para fines militares, güey, y mandó a cinco mm, futuros en el pasado pilotos, güey, a que se entrenaran en Francia, güey, a hacer el curso de piloto aviador en Francia, güey. Y así fue, güey, como sin saberlo, inició, podría decirse que es el primer paso, güey, de tener una fuerza aérea mexicana, güey, gracias a Francisco y Madero. O sea, fueron los indicios de la primera fuerza aérea mundial. No sé si mundial, no sabría decirte, tal vez no, pero sí mínimo, o sea, aquí es donde se empezó a marcar de ya tener una fuerza aérea en México. Muy bien. Porque supongo que sí había ya algún gobierno que los utilizaba para espionaje, por así decirlo, para, ¿cómo se llama cuando vas a checar el campo? Reconocimiento. Reconocimiento. Pues Se me es que olvidaron era para las lo palabras. que se utilizaba dentro de la Primera Guerra Mundial. Exacto, exacto. De hecho, en la Primera Guerra Mundial hubo bombardeos, hubo el segundo bombardeo del mundo. Creo que fue en el año 1914, pero fue 8 meses después del primer bombardeo aéreo del mundo. El cual es del que les vamos a platicar y adivinen que sí, México fue el primero en hacer un bombardero aeronaval en el mundo. Como siempre, los mexicanos bien belicosos. Obviamente. Bien belicosos y siempre Y nos bien ha gustado bellacosos. la guerra. Y no, pues sí, los últimos 200 años nos hemos pasado en guerra. Pero estamos bien pendejos porque pura guerra interna, güey. ¿Mm? Pues por eso, bien Pura, belicosos. pura guerra interna, Por güey. eso está el chiste de que, ¿cuál es el principal enemigo de mexicano? Otro mexicano. Otro mexicano, obvio. Bueno, en 1913, güey, después del lamentable asesinato de Francisco y Madero, un año antes de la Primera Guerra Mundial, Después de estar 12 minutos en el aire que no se murió, vino alguien y lo mató. sí, pues fue por el levantamiento huertista, güey, que en Victoriano Huerta usurpó el trono azteca, güey. Y aquí fue donde el general Álvaro Obregón se levantó en contra de Huerta. Y pues muchos estados, por así decirlo, se le unieron y consiguió demasiado apoyo porque había mucha gente que sí apoyaba a Francisco y Madero. Ujú. Habían muchos otros que querían que regresara un mandato como el porfiriato, pero mucha otra gente seguía apoyando a Francisco y Madero, porque hizo muchas reformas muy interesantes. Sí. Mínimo, él empezó a darle visibilidad a los problemas indígenas. Porque cuando estaba Porfirio Díaz, yo creo que es una de las cosas más lamentables que pudo haber hecho, desplazó a muchos indígenas, asesinó a muchos indígenas.
Digo, en pro de la industrialización, güey, pero al final del día, pues no sé si vale la pena matar a 500 indígenas sí, al final de poner un cuentas, ferrocarril. hizo muchas cosas malas. Dentro de esas cosas malas fueron muchos avances. Pero, digo, a final de cuentas no siempre es el pensamiento maquiavélico de Maquiavelo Ajá, de el fin justifica los medios. ajá. O sea, no puedes decir voy a industrializar todo si vidas van a costar aparte de esa industrialización. Pero pues ese ya es un tema más, Pues es ideología al final del día, más ya cada quien tiene su ideológico. ideología y está Digo, al César lo que es del César. Porfirio Díaz tuvo demasiados avances bien. tecnológicos, Claro. tuvo un gran impacto dentro de la industrialización de México, hizo muy buenos avances a costo de muchas vidas, pero gracias a eso se dieron todos los avances Sí, después. no todos los avances, claro. Por ejemplo, te digo, un año antes de la Primera Guerra Mundial, sucede que Victoriano Huerta usurpa la presidencia de México. Entonces se levanta el general Álvaro Obregón en armas y manda a, pues, no sé qué puesto tenían en su ejército, pero mandó a Santiago Camberos y a Joaquín Bauche a Estados Chapo Unidos. Guzmán. ¿Por qué otra vez lo tenemos que mencionar, güey? Ajá. ¿Por qué, güey? Ya, Es güey, que- algo nos es va, que es algo nos va a Joaquín. pasar, cabrón. Es Algo que nos va a pasar. Joaquín, ¿no? Yo digo que ya debemos de dejar de Los dos, mencionarlo. los dos son Joaquín, ¿no? Ujú. Pues ahí está. Bueno, entonces ellos dos van a Estados Unidos a comprar armas, solo que como Victoriano Huerta era el presidente de México, ellos iban ilegalmente a Estados Unidos. Bueno, no iban ilegalmente, iban a comprar ilegalmente en Estados Unidos las armas, güey, porque Estados Unidos apoyaba el mandato de Victoriano Huerta, güey. Entonces, van, güey, y ahí en lo que están en Estados Unidos, Iban legalmente ilegal. iban legalmente a comprar cosas ilegalmente, a traer armas ilegalmente, güey. Entonces, al final del día, güey, conocen a un piloto francés llamado Didier Manson. No sé cómo No se- Manson. No Manson, no porque- Manson. Tal vez Mason, no sé. Manson. Didier Mason. Es francés, Manson. entonces es Didier Manson. Didier Manson. Didier Manson. Menso. Ok, Sí. bueno, entonces estaba el Menso. y pues básicamente este vato dijo, yo soy Don Vergas y yo puedo hacer vuelos aéreos militares y hasta bombardeos. Cosa que nunca se había hecho, cosa que nunca había hecho el vato. Él dijo, yo soy chingón y yo sé cómo hacerlo, güey. Yo les ayudo. Como cualquier mexicano que dice, tú también me No, lo es que haces, este era compadre". francés. No, es que este era francés. Él estaba al revés, güey. En vez de ser un mexicano con pensamiento de que era europeo, era un francés con pensamiento de mexicano, güey. ¿Mm? Totalmente al revés, carnal. Total. Así fue como convenció, güey, a estos datos de que era buena idea comprar un avión y pues le dieron a Didier Didier Manson. le dieron $5,750 para comprar el avión y refacciones. Básicamente el avión era un avión Martin Pusher con un motor Curtiss V8 con 75 caballos de fuerza y un asiento para dos. No sé a qué se refiere con un asiento para dos. Supongo que un asiento muy grande que podían sentarse dos personas. Pero se me hizo raro que, o sea, que no cuenta como biplaza, güey. Pero pues al final del día Es que pones ahí dos consideraban mi personas. plaza uno adelante y otro atrás. Son dos plazas. Ujú. Un asiento para dos sería una persona, otra persona. No, creo que era, no sé cómo era. Ahorita lo vemos en la foto. Sí, es. ¿Tiene uno no al es- lado? Sí, tiene uno al lado del otro. Es Tienes una toda la razón. plaza, entonces no es biplaza, porque dos plazas serían dos Exacto. espacios ocupantes Exacto, güey. por una misma persona, entonces sí. Ahí la diferencia, si no lo sabían, ya lo saben. Entonces, este avión, güey, pues básicamente fue desarmado y fue contrabandeado ilegalmente a México. Lo desarmaron, lo pusieron en cajas, güey. Desde ahí estaba el hack de cómo no pagar impuestos Exactamente. güey. dentro de la importación de cosas ilegales. Sí, vas, compras una laptop, la abres, tiras todo y ya te regresas con el laptop. Es mi laptop. Sí. No, es que dentro de los carros importados ilegales, lo que antes hacían
o lo que se hacía normalmente Lo para... desarmaban. Lo desarmaban y lo empezaban a enviar por partes. Mandaban el motor, mandaban la carrocería, mandaban esto, mandaban lo otro. Y así se iban y ya lo iban armando en la ubicación donde querían ellos. Al Y, final del día pues, mexicanos. nos importó. Bueno, pero antes de hablar de eso, güey, se me estaba olvidando el sueldo de este piloto mercenario, güey. El llamado Mason. ¿Fue el nombre de mercenario? El Es cual Mason, era un Mason. Mason. Era un sueldo, güey, de $300 mensuales, solamente por venir y estar aquí con su avioncito parado. Ya le daban $300 mensuales. Y le daban bonos por cada vuelo militar de $50 y $250 por cada bombardeo, güey. Fue el acuerdo al que llegaron. La que cree que no sale en la cámara. ¡Ay, ya se va a dormir! Total, güey. Este era el buen sueldo del señor mercenario, güey. Muy buen sueldo. Obviamente. ¿Mande? No. Sí. Según yo sí. No, no se ve. Sí. Ya. Puta. Saluda, saluda. No, no se va a ¿Cree que cortar. edite las cosas, güey? No, hombre, no se va a cortar. Si le pagué 50 pesos al editor pasado y mira la mamada que hizo, güey. Hasta puso tu número, güey. Sí, no le vayan a mandar dick pics, por favor. Aquí va a salir otra vez su Instagram. Al Instagram no al número, por favor. El número ya llevo mucho tiempo con ellos. O sea, tampoco al Instagram. Bueno, el punto es que ya aceptó que le llegaran los dick pics, por favor. No le manden dick pics. Bueno, este avión fue comprado, te digo, de manera secreta e ilegal. Fue desarmado y mandado en ferrocarril en 5 cajas de madera, güey. Desde Tucson. Cero sospechosas que decía, este artículo no es sospechoso. Confirmo. Bueno, fueron mandadas. Creo que esto lo compraron en Los Ángeles. Y fueron mandadas a Tucson, Arizona. En donde luego fue contrabandeado de Estados Unidos a México, güey. En 4 mulas. Lo pusieron, no sé cómo lo habían escondido, no sé cómo. Tal vez ni siquiera tenían visas, esos vatos se pasaron así No, con la ni las llanta. mulas ¿no? tenían visas. Tal vez se pasaron con las llantas, güey. ¿Cómo Sí. le ponen las llantas? ¿Cómo se explotar una mula, güey? O sea, güey. Le pones un abanico abajo. Que empuje los- Eso lo hacen en helicóptero. Total, güey. En mulas llevaron estas 5 cajas de madera, güey, con las partes de la aeronave hasta Nogales, México, güey. Y luego fue pilotado para llevarlo a Guaymas, Sonora. En donde Guaymas, Sonora estaba Hay el unas puerto de mujeres Guaymas. muy guapas en Guaymas. Las mujeres de Guaymas, otro pedo. Mi recomendación es que si van a hacer un podcast, güey, escojan bien al compañero, güey. Estoy dando datos interesantes. Muchas de las mujeres más guapas de México son de Guaymas. Creo. ¡Es eso! Total, güey. Guaymas, el puerto de Guaymas estaba en el control de los revolucionarios, quienes eran el bando de Álvaro Obregón, güey. Estaban en contra del bando huertista. Pero, desde que tomaron Guaymas, haz de cuenta que al puerto llegaron barcos huertistas que los tenían sitiados y no podían pues, salir de ahí, y estaban en constantes conflictos entre barcos revolucionarios y barcos federales, se podría llamar, barcos del gobierno. Entonces, los barcos huertistas eran el Tampico, el Morelos, el Guerrero, el Oaxaca y el Demócrata. Eran barcos artillados, güey, que el 20 de mayo de 1913 hubo un conflicto el 20 de mayo de 1913, perdón, a veces se me cuatripea. Sí, Haz de el mayo cuenta 20 de 1900. El 2013, el 20 de mayo. Sí, exacto.
del 19 de mayo. El 2013 fue hace poco. Fue hace poco. Bueno, en 1913, güey, el 20 de mayo, Mason, junto con su ayudante Joaquín Bauche, iban haciendo un vuelo de reconocimiento, güey, y vieron que estaban estos barcos que se aproximaban hacia la costa. Entonces dijo, es mi momento de ganar $250. Aparte de los 300 mensuales. Ajá. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el bombardeo. Aparte de los 50, me voy a ganar otros 250 porque por vuelo eran $50. Efectivo. Total, güey. Se regresan y hacen unas avanzadísimas bombas o tal vez se podrían considerar hasta ojivas nucleares, güey, porque eran, pues, dinamita. Era dinamita que adaptaron un sistema muy evolucionado, güey, muy avanzado de liberación de carga o de bombardeo, no sé cómo se le podría llamar. No, pues por eso era unas 100 personas. Exacto. Uno iba pilotando y el otro iba, espérate, hay mucho aire, espérate. Efectivamente, güey. Ese era el sistema, güey. Ese era el sistema, güey. Lo prendían la dinamita y la dejaba caer, güey, con la mano. Órale, compadre. Igual y ponemos No, primero pones, o sea, voy a poner el sistema, cómo estaban. Voy a poner el sistema hecho en SolidWorks para que vean cómo funcionaba. El avanzado sistema manual de liberación de carga explosiva. Sí, estaba un vato así agarrando la dinamita aquí y con la mecha aquí tapándole el aire. Y lo prendían y lo agarraban y para abajo. Total, güey. Antes si no pegaba con la hélice. Sí, efectivo. Yo creo que le hacía de que... Como cuando traen los cohetes aquí. Espérate, güey, es que hay mucha... ¡Ay, ya prendió! Total, güey. Y así es como explota el primer en México en el aire. Así es como... No voy a hacer ese comentario. Luego me pega Emily. Bueno, entonces, de esta manera, güey, el ayudante artillero Joaquín Bauche pues lanzaba las dinamitas prendidas, güey. Y al final del día, güey, pues intentaron bombardear los barcos, pero adivina qué pasó. No pudieron. No le atinaban a ninguno y extrañamente ninguna dinamita explotó, güey. Se apagaba cuando caía. Exactamente, ninguna explotó, güey, y ninguna le atinó a ningún barco, güey. Pero son los primeros bombardeos en México. No, esto no cuenta como el primer bombardeo. No. Este es el que da pie al primer bombardeo. Ok. Entonces, esto más que un bombardeo, güey, fue un ataque psicológico tan grande, güey, contra los barcos huertistas que metió demasiado pánico, güey, a todos los integrantes de la flotilla, güey. Pues dijeron estos vatos tan locos, si le atinan a uno. Yo creo, o sea, imagínate, güey, nunca habías visto un avión, güey. Es un pinche pajarraco enorme, güey, que te está risqueando. No sabes si es popó o qué es, güey. Aplicaban también guerra psicológica, iban volando arriba de los barcos y empezaban. ¡Ah! ¡El hombre pájaro! Perdona a los que estén escuchando con audífonos. De ahí nació el hombre pájaro de Monterrey. Confirmo, güey. ¿Será acaso, güey, que este es el papá del arquitecto Benavides? Posiblemente. Bueno. Posiblemente, y se cambió el apellido para que no... para que no nos diéramos cuenta, güey. Total, güey. Como no impactaron ni explotaron, pero los vatos, o sea, todos los tripulantes... O sea, hubiera servido más tirar piedras. Pues sí, pues gastabas menos. Sí. Yo creo. Unos buenos riscones, güey. Sí. No, se me hace que le pudieron haber atinado más. Sí. Total, güey. Como la de Piratas del Caribe que con clavos, tenedores y la chingada. Métele cucharas. Bueno. Cucharazo. Al final del día, güey, fue un efecto muy parecido al que lograron causar los caballos españoles a los aztecas. Que los aztecas dijeron, a la madre perrotes, y se fueron corriendo. Literalmente, güey. Sí. Dijeron, ¿qué es esta pinche demonio? Vienen montados en demonios. Total, güey.
Los tripulantes, tan aterrados que estaban, güey, pues se lanzaron del pinche barco, güey, se lanzaban con miedo, güey, de que les cayera un riscazo en la cabeza, güey. Yo creo que ni siquiera sabían que eran bombas, güey. No, porque ni explotaron. Total, regresa Mason, güey, y dice, soy un pendejo, güey. Pero después de haber tirado tanta pinche No te voy labia, a güey, cobrar nada. y avergonzado dijo, me regreso a Estados Unidos, carnal. No tengo nada que hacer aquí, güey. Soy una basura como bombardero, güey. Mejor sigo siendo instructor de aviación, güey. Y pues al final del día, güey, le enseñó ¿Se le habrá pagado los $250 por bomba? Yo digo que sí, ¿no? O... Pues es que no sé, güey, es que los revolucionarios sí eran bien mierdas, güey. Sí. Sí eran mierdísimas, güey. Pero, No, pero pues es que ni explotó, pero no después- hizo nada. Pero es que después le enseñó a Gustavo Salinas, güey, A los, manejar el a avión, los güey. Mason, como no explotaron, a la familia que está ahorita, nos regresan todo junto con la inflación y todo. Con la no nos inflación, claro. Sí, no, junto con la inflación. Pinche inflación de 200 años a la verga. Nos No, regresan de 100, ¿verdad? Sí, Perdón. de 200 años, no, ya. Sí, no, nos regresan el dinero que se le pagó con la inflación porque no explotaron. Sin contar la bajada de ceros del 93. Sí, no. ¿O qué año era? 95. 95, 95, 94. 94. 94. Ahí estuve. Sí, fue entre el 93 y 95. Total, güey. Fue con la Antes de regresar a Fue con la entrada de Cedillo, fue el 94. No, fue con la entrada de Salinas. De Salinas, no, Salinas entró el 80 y... Pero fue durante 8. Salinas. Sí, podía ser 93. 94 tal vez. No, 94. Fue 94. Porque Cedillo fue el que dijo le bajo los 3-0. Bueno, solamente como dato curioso, güey, cuando vean este capítulo y estén en esta parte, recuerden que ustedes si quieren algún dato lo pueden buscar en internet en vez de estar inventando cosas como nosotros. Sí. Sí, nosotros estamos a memoria y nuestra memoria no funciona desde hace 8 años. Confirmo, güey, ya no retengo nada, carnal. Ya no retengo nada, güey, ya. Total, güey, antes de irse a Estados Unidos, pues le enseñó a Gustavo Salinas, quien era uno de los 5 pilotos mexicanos que habían mandado al extranjero pues, a hacerse pilotos, a instruirse como pilotos, le enseñó cómo usar el tan avanzado avión, güey. Le jalas aquí, le pones acá, le metes acá, Efectivamente, y así vuelas. cómo funcionaba, güey. Nuestro avanzadísimo avión, güey, que al llegar a México se le llamó como el avión Sonora. Quieren buscar un poco más de este avión y de este suceso, güey, lo pueden buscar así como avión Sonora y te va a salir. Muy O bien. primer bombardeo aeronaval del mundo, güey, va a salir. ¿Por También, qué? güey. Porque sí fue considerado bombardeo. Y, güey, no, ese no. Ese no. Ahorita viene el otro. Ok. Gustavo Salinas lo hace, güey. Es que hay quienes, es lo mismo que te digo, güey. Hay quienes le atribuyen el primer bombardeo a Dieter Mason y hay quienes se lo atribuyen a Gustavo Salinas. Ok. Pero no sé, o sea, para que sea bombardeo, creo sea, que tienen ¿era que tu ser familia? bombas y algo explosivo, ¿no? ¿Era tu familia? No explota. Yo creo que sí. ¿Tu primo, no? Yo creo que sí. Si me quieren dar algún reconocimiento, pues está bien. Total, güey. Tan aterrados que estaba la tripulación del barco Tampico, güey. Toda la tripulación desertó, güey. Y el barco Tampico se cambió de bando, güey, y se fue con los revolucionarios. Dijo, yo quiero estar del lado del progreso. Del lado donde tienen el pajarote que caga encima de los barcos. Desde ahí las palomas dijeron, ajá, mira, muy buena idea. Después las palomas lo perfeccionaron, güey, y lograron hacer una caca que en blanco se hace negra, güey, y en negro se hace blanca. Y sí. Efectivamente. Total, güey. Se cambiaron de bando, güey. Y después hubo un enfrentamiento, güey, entre el barco Guerrero, güey, que era del bando huertista, contra el barco Tampico, que ya era del bando revolucionario, güey. El día 15 de abril de 1914. ¿Ok? 1914, güey. Unos 8 meses antes del primer bombardeo en la Primera Guerra Mundial, güey. Unos 8 meses antes, más o menos. ¿Ok? En el puerto de Topolobampo, güey. Estaba sucediendo. ¿Topolo qué? Topolobampo. ¿Topolo qué? Topolobampo. No sé dónde es. Pues es No que, conozco. no manches, o sea, México, ponle nombres bien a tus cosas. ¿Por qué no se puede llamar? Juan. ¿Sí? O sea, sí, el puerto de Juan. Y ya, Estaría muy bien, güey. no el cuerpo de Topolobampo. Total, güey. Mientras estaba En el sucediendo puerto de este Juan. combate, güey, en el puerto de Juan, haz de cuenta que dijo Gustavo Salinas, oye,
Oye, pues es el momento, güey. Es mi momento. Vamos, carnal. Vamos. Y le dijo a su ayudante, ¿quién era su ayudante en este momento? Era Gustavo Madariaga, que era su ayudante artillero, güey. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a bombardear, güey. Que su madre. Al barco era el Guerrero, ¿verdad? Dijo lo que dicen todos los mexicanos. Mira, a los culos no les hacen corrido. Efectivamente. Y dijo, vamos a bombardear al barco Guerrero, güey. Se subieron al avioncito, güey. Volaron por encima de unos 500 metros de altura. Y pues con unas... Ahora sí ya tenían un sistema mucho más avanzado, güey. El cual... Ya las llevaban prendidas las dinamitas. El cual constaba, ¿no, carnal? Ellos hicieron la carga explosiva, güey. Con sus grandes dotes de ingenieros, güey. Y agarraron un tubo de PVC y le metieron una granada dentro. Entonces agarraban el tubo de PVC, le metían la granada y la aventaban. Igual con la mano. Al final del día, México, güey. Mira, funciona. Ahora sí Funcionó. explotaron. Ahora sí explotaron, carnal. Pero adivina qué. Obviamente no le atinaron ni madres. Ni madres, porque iban demasiado arriba, güey. Hay otros datos que dicen que iban volando un poco más arriba, güey. Dicen que 2000 metros o 1000 metros. Según yo, la fuente más confiable que vi decía que unos 500 metros. Según Wikipedia decía 500 metros. Sí, efectivamente. Entonces, al final del día, no le atinaron a absolutamente ningún barco, güey. Y aquí podemos ver los 5 pilotos, los primeros 5 pilotos mexicanos, güey. Muy mexicanos. Total, no le atinaron a ningún barco, güey. Pero ahora sí, como explotaban las granadas, güey, levantaban un chingo de agua. Y todos los de los barcos, o sea, todos los del barco Guerrero se asustaron un chingo. Algunos empezaron a lanzar, güey, otros. Y el barco se retachó, dijo, no, sobres. Sí. Y intentaban disparar al avión, pero pues no lo lograban porque no estaba Así. hecho para disparar hacia arriba los cañones, güey. No, y así como no le puedes atinar tú moviéndote a algo estático, güey. Sí, está algo mucho estático peor para algo al mover. revés, güey. Sí, no es a donde latino, le tienes que decir, más o menos, sal para acá. Y de esta manera, güey, con este primer bombardeo aeronaval de la historia del mundo, güey, pudo ganar la batalla el barco revolucionario denominado Tampico o llamado Tampico. Y de esta manera, el avión Sonora después, güey, se quedó dañado, güey, este bonito avión tan sofisticado, güey, y que marcó historia en el mundo, güey. Que fue dañado en combate posteriormente. Y así terminó en la Academia de Guadalajara, güey. Se usaba para entrenamiento, güey, no volaba. Y por esto los estudiantes de la Academia de Guadalajara pues de pilotos aviadores, güey, le llamaron la guajolota. La guajalota. Escribí guajalota. Muy bien. La guajalota. La guajalota. Ok. O sea, al avión le apodaron la guajolota. Sí. Pero los guajolotes sí vuelan, güey. No, sí vuelan. Las gallinas vuelan y los Es guajolotes que vuelan. creo que no cuenta como volar. A ver, porque hacen entonces los caídas, hermanos ¿no? Wright no volaron. Pero cuenta como caída, ¿no? No, vuelan. O sea, no vuelan distancias largas como cualquier otro pájaro, pero vuelan. Pero una vez que dan el brinco, ¿se pueden elevar aún más con las alas? Sí. O sea, brincan, aletean, vuelan tantillo y luego ya caen. Porque Es que- no pueden mantener vuelo, Ajá. pero vuelan. Es que yo creo que no cuenta. Una cosa es mantener vuelo y otra cosa es volar. Por eso, yo creo que no cuenta como vuelo si el vato nomás brinca y no se eleva más de lo que brincaría sin las alas. No, o sea, se eleva más de lo que brinca con las alas, Ok, te creo. pero no vuelan porque no hay distancias muy largas. O sea, no te van a volar 2 kilómetros. Bueno, no, y esto fue bueno. la primera parte, güey, de México chingón en la historia. ¿Cuánto tiempo llevamos de podcast? Con 45 minutos o más, güey. ¿Cuánto llevamos, güey? No se grabó. ¿1 hora? 1 hora está bien, ¿no? Y 3. Yo creo que la próxima agarramos ya temas y los vamos dando mucho más. No, digo, está bien comentarlos porque también tienen que ver que, digo, México ha sido muy chingón dentro de la historia. Hemos tenido demasiados avances hechos por mexicanos y todavía actualmente
avances dentro de la física cuántica se han estado haciendo por mexicanos. Digo, hay un... ¿Te acuerdas de Star Trek? Sí. 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 De el concepto que ellos tenían para viajar dentro del espacio de a corto, Los motores de salto cuántico, por así decirlo. un motor de salto cuántico. O motores de... Tiene otro motor. O sea, tiene Hay, otro. es que hay uno que es otro el, nombre. hay uno que es el RAP. Es el, que- sí, que es el motor de curvatura de espacio, algo así. El motor de curvatura. el motor de curvatura de espacio. Ok, la idea que ahorita están dándole pie muchos físicos cuánticos y dentro de ellos un youtuber muy Quantum conocido Fractum, español. ok. Quantum Fractum, No, otro, sí. que también es de divulgación científica. Sí, de hecho dio una conferencia en la Facultad de Físico-Matemático. ¿Sí? ¿Él? ¿Aquí? Aquí en la Universidad No, Autónoma de claro, Nuevo güey, León. ¿por qué no fuiste? Pues es que no supe. La verdad es que sí sigo mucho a ese güey. ¿Cómo no supiste si ahorita sabes? Porque me di cuenta después. Ah, ya. O sea, O luego... sea, te diste cuenta en el futuro del pasado. Sí, en el pasado del futuro. No, sí, No, sería el futuro del pasado. Sí, sí, sí. Porque el pasado del futuro sería, no sé, mañana. Sí. Para pasado mañana. O sea, no me di cuenta a tiempo, pero Madre. dio una plática dentro de la facultad, lo invitaron para dar una conferencia y él digo, sabe demasiado dentro de la física cuántica. Al final de cuentas, él se me hace que tiene un doctorado en física. DVD. Tiene un doctorado en física, algo así, muy reconocido. Ahorita no me acuerdo del nombre de ese español. Oye, estaría bueno que sacáramos un episodio explicando la física cuántica, pero Explicada por nosotros. explicada por domis para domis, Sí, ¿sabes? sí, 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 estaría muy bien. Pero el avance que se ha tenido dentro de eso fue hecho por un mexicano que dice, oye, ¿qué pasa? Tú tienes una nave dentro de un espacio, no puedes viajar a la velocidad de la luz. Es imposible. Pero puedes acortar el espacio Acortas adelante y extiendes atrás, el espacio exacto. atrás. Y Sí. así es como todo dio pie a esa idea que ya se había muerto desde hace tiempo. Y todos empezaron, oye, pues está buena. También hay Y otro la motor muy empezaron a interesante, investigar. así haciendo un entre paréntesis, dentro del entre paréntesis. Hay otro motor que es el RAP, que es un motor que literal, haz de cuenta que genera, por así decirlo, partículas. Es un motor cerrado, güey, con una forma tipo cono y plano de un lado y plano del otro. No es el mismo, güey, es otro. Ok. Y ese haz de cuenta que genera partículas que van empujando A ver. el motor hacia un lado, güey. En muchas partes lo confunden con ese, güey, pero no, es distinto, güey. El funcionamiento es con electricidad, güey, y es generar partículas que van empujando el motor hacia un lado, pero sin tener un orificio de salida. Es como si fuera un motor de plasma, ¿Sí? pero sin que el plasma salga, güey, literal. No, ahorita... Manda microondas, güey, hacia un lado, y esas microondas rebotan, y al rebotar, regresan y vuelven a rebotar, güey. Se quedan rebotando como pendejas. Pero por la forma del motor, va empujando el motor hacia un lado. No, mira, te voy a Y decir... es muy eficiente, se supone que es muy eficiente para viajes en el espacio. Yo creo que ya fue suficiente del podcast. Mira, aquí tengo... Oh, que la chingada. Ya llevamos 1 hora, güey, y vas a poner anuncios. No. Te digo, se llama Date un Blog, el canal. No, pues para que lo busquen y... Por acá lo ponemos, sí, por aquí. Sí, se llama Date un Blog. Ah, no, creo que va a seguir acá. Sí, Ahí de en la mi lado. columna. Sí, Ahí. de este lado. Ahí lo Aquí pongo. lo pueden ver. Date un Blog, que es el español que te digo. No me sé su nombre. O sea, no me acuerdo de su nombre, si Sí. lo sabía. Pero bueno, Pero esto bueno. fue el tercer episodio de Los Ingeniosos. Si quieres que platiquemos sobre algún suceso de México siendo chingón en la historia del mundo, O que puedes comentarlo. investiguemos algún suceso que ustedes les contaron y que posiblemente pueda haber sucedido. Exacto. Coméntenlo abajo, por favor. Si creen que dijimos alguna mentira o que faltamos a la verdad en algún momento, también coméntalo abajo. Si te gustó el podcast, dale like, síguenos, suscríbete, es lo normal. Y al final del día... Compártelo con tus amigos y le, oye, estos vatos
Tan no se ven pendejitos. tan pendejos. Tan pendejitos. O sea, te platican cosas y se escucha bien, como si fuera una plática entre amigos. Efectivamente. Entonces, esto Porque yo a ti fue. no te conozco. Ya, déjame cerrar, güey. Siempre nos tardamos media hora en cerrar, cabrón. Y en abril. Bien abrir. Esto fue Los Ingeniosos, episodio 3. Nos vemos. Adiós.